Y con ustedes, el análisis con Pablo Álvarez y Casa. Gracias, Pablo, te escuchamos. A ver, primero, así, aunque sea rápido, ¿cómo ves el asunto de la organización de la oposición para encontrar candidato? Mira, lo veo muy interesante y yo creo que había que construir consensos. Eh, los que estaban a favor de que las organizaciones de la sociedad civil determinaran todo, pues se les olvida que finalmente son candidatos de partidos políticos. O sea, tampoco puedes hacer a un lado a los partidos políticos. Y por otro lado, los partidos políticos sí tenían una enorme preocupación de que Morena, con toda su maquinaria, interviniera en el proceso y sacaran el candidato que a ellos les convenía. No, no, no lo van a dejar de intentar, ¿eh? Por supuesto, pero tenían que encontrar una fórmula Sí, donde ese riesgo fuera que menor. minimizara, sí, sí. Entonces, yo creo que encontraron una forma, eh, pues me parece que sensata, y aquí lo interesante es pues ver cómo está todo el proceso, ¿no? Porque aquí por lo menos sí va a haber debates, sí va a haber propuestas y contrastes. ¿Quiénes tienen, digamos, la ventaja? Conseguir 150,000 firmas no es fácil. No. O sea, ahí es donde yo creo que las maquinarias de los partidos o quienes tienen una base muy fuerte de apoyo, estoy pensando en Beatriz Paredes, en Santiago Krill, ¿no? Tienen una ventaja, ¿no? Porque de Ya esa saben, sí tienen como cierta estructura que les puede ayudar a conseguir esas firmas. No se consiguen rápido, ¿eh? No creas que es algo sencillo. Eh, pero por otro lado, le da la posibilidad a candidatos como Xóchitl Gálvez, que no tienen esta estructura, a que reciban este apoyo ciudadano que permita conseguir el número de firmas. Entonces, a mí el proceso me gusta, no es perfecto, pero creo que permite tener ya claridad de que va a haber un proceso de elecciones parecidas a las primarias, o las primarias, porque en las primarias en Estados Unidos solo participan los simpatizantes de los partidos, ¿no? O sí. sea, si tú te reconoces como republicano, solamente participas en las elecciones primarias de los republicanos, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido es un ejercicio que me parece que puede ser interesante. Bien. Bueno, vamos a la parte de la balanza comercial al mes de mayo. Mira, la balanza comercial es muy interesante porque hay como muchos contrastes. Eh, Primero, si tú haces el cálculo en términos anuales, como lo presenta INEGI, pues los crecimientos son muy buenos, ¿no? Pero si haces el cálculo en términos mensuales, o sea, ajustado estacionalmente a la cifra, ahí, por ejemplo, pues hay situaciones pues, que vale la pena comentar, ¿no? Por ejemplo, las exportaciones crecen 2,78, derivado de un crecimiento de 2,90 de las no petroleras y de 0,71 de las petroleras. En las importaciones, eh, finalmente tenemos un descenso de 2,61 como reflejo de reducción de importaciones no petroleras de 0,72 y de una caída de 20,31. Por tipo de bien, ¿En son dónde estás viendo? disminuciones de las de consumo, de las de bienes de capital y de bienes intermedios. Eh, Ahora, si vemos por tipos de bienes, regresando ya a cifras originales, otra vez hay contrastes, ¿no? Hay un fuerte crecimiento de las exportaciones automotrices y un crecimiento muy moderado del resto de las manufacturas. Si lo vemos por regiones también otra vez, ¿no? En términos de las no petroleras, que son las que pesan, ¿no? Crecimiento de las exportaciones a Estados Unidos, pero caída de las exportaciones al resto del mundo. O sea, hay un comportamiento muy dual, ¿te das cuenta, Eduardo? Sí, Y, eh, y esto, digamos, sí prende algunas señales de alarma, porque pareciera ser que salvo las automotrices dirigidas a Estados Unidos, las exportaciones manufactureras
al resto del mundo e incluso hacia Estados Unidos crece muy poco. O sea, hay Sí, señales de debilitamiento porque el sector manufacturero no solamente está debilitado en Estados Unidos, sino también en el resto del mundo. Y, dicho de paso, la apreciación del tipo de cambio también le está quitando competitividad eh, a las exportaciones manufactureras mexicanas, ¿no? sí, Ahora, fíjate, crece en las automotrices durante el mes de mayo crece en términos anuales 26.3%. Y si tomamos el periodo enero-mayo, el aumento de las automotrices es de 15.2%, mientras que las exportaciones no automotrices acaso crecen 1.5% en términos anuales en el mes de mayo, y si tomamos el periodo enero-mayo, crecen apenas 3%. O sea, hay una enorme distancia entre lo que crecen las automotrices y lo que crecen las no automotrices, las exportaciones no automotrices. sí, definitivo. Ahora, hay debilitamiento de la economía mundial. Por eso, las exportaciones no petroleras, perdón, las exportaciones petroleras caen 28.2, sobre todo por el factor precio. El precio del petróleo se ha caído de una manera muy importante y eso hace, por debilitamiento de la demanda global, y eso hace que las petroleras tengan una caída muy fuerte. Esto a su vez también impacta fuertemente en las finanzas públicas, ¿no? Sí, claro, por Porque todo supuesto, está relacionado, ¿no? Ahora, claro. si vemos las tendencias, que es lo que a mí me gusta más ver, que INEGI lo pone hasta el final, pero que vale la pena señalar, de Ujú. todos modos las tendencias son favorables, salvo en las petroleras, que tanto en importaciones como en exportaciones vienen con caídas. Las exportaciones totales crecen, las no petroleras crecen, manufactura también tiene tendencia de alza. Solamente las manufactureras no automotrices están muy planas. En cambio, las automotrices vuelven a tener un impulso importante, ¿no? Y en el caso de las importaciones, se ve crecimiento de bienes de consumo a pesar de la caída de mayo, se ve crecimiento de las de bienes de capital, pero las de bienes intermedios continúan con su tendencia de baja. O sea, sí se ve cierto debilitamiento. Si observamos las de bienes intermedios, sí se observa cierto debilitamiento de la manufactura mexicana porque está asociado mucho a la exportación, ¿no? Bien, está bien. ¿Cómo sientes la economía ahora? Pasamos al tercer punto. Sí. Mira, INEGI cada 5 años hace un cambio de año base. O sea, A ver, ¿qué es el año base? el año base es un año que toma como referencia INEGI, Para hacer los donde comparativos. sí, los precios corrientes o nominales y reales son los mismos, ¿no? Toman ese año como referencia. O sea, es con qué año me voy a comparar, ¿es correcto? Sí, toma su punto cero, por decirlo de alguna manera. Ok. En ese año es el único año donde los precios nominales y reales son iguales. Después, hacia los años hacia atrás y hacia adelante cambian por las variaciones de los precios, pero también por una cosa muy importante. Cada 5 años toma una fotografía de cómo está la economía del país y hay algunas actividades, por ejemplo, que se desarrollan más que otras. Por ejemplo, el Internet, por ejemplo, no tenía mucho peso antes, No, ¿no? sí. O las actividades, por ejemplo, como teléfonos móviles o las aplicaciones, ese tipo de mejoras tecnológicas pueden hacer que en algún momento algunas actividades tengan más peso. Por ejemplo, el crecimiento fuerte de la industria automotriz también se refleja en que tienen un peso más fuerte en la producción de bienes y servicios de toda la economía. Entonces, lo que pasa es que con base a los datos de la estructura económica que toma censos económicos, INEGI cada 5 años hace el cambio de año base.
Y esto tiene una implicación interesante. Por ejemplo, si nos dicen que la economía el año pasado creció 3%, 3.1 para poner una cifra real, ¿no? Con el cambio de año base me pueden decir que la economía creció 3.5 o 3.4, Sí, porque si las nuevas ponderaciones, las actividades que están creciendo se incorporan al cálculo, puede haber que haya un poquito de mayor crecimiento. Pero puede haber años donde la economía, por ejemplo, cayó 7.8, por ejemplo, ese fue el año de 2020, y puede ser que la caída se revisa a la baja, que sea una caída de 8.1. Entonces, con el cambio de año base hay ciertos ajustes en los crecimientos económicos de los años anteriores y de los trimestres. Entonces, cuando de repente los comentaristas dicen el IGAI creció tanto con base de 2013, esta cifra se puede modificar ligeramente a la baja o a la alza con el cambio de año base. o sea, pero lo importante es que usted tenga en consideración que no nos están haciendo trampa en el INEGI. No, 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 no. Son procesos metodológicos que siguen cualquier oficina encargada de las estadísticas nacionales. O sea, en todo el mundo se hacen este tipo de operaciones de ajuste de años de referencia, ¿no? Sí, y aquí tienen que ver tres cosas. Cómo se comportan los precios, porque eso es lo que deflacta los precios de los sectores económicos y de las ramas económicas. Dos, cómo cambian los ponderadores de la participación en el producto global, ¿no? Y lo tercero, cómo se van incorporando, cómo se va calculando el dato de la economía informal, Eduardo. Ya. Eso también modifica en muchos sentidos el cálculo del PIB, ¿no? Ya. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. No, el agradecido soy yo y nos vemos el jueves. Un abrazo, muchas gracias, eres muy amable, gracias. Vamos a ir a una